Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán cuya influencia reverberaría a través de los siglos. Nació el 22 de febrero de 1788 en la ciudad portuaria de Danzig. Hijo de Heinrich Floris Schopenhauer, un próspero comerciante conocido por su aguda inteligencia y firme determinación, y de Johanna Schopenhauer, una mujer de gran ambición intelectual que más tarde se convertiría en una reconocida escritora. Arthur parecía destinado desde su nacimiento a una vida de cosmopolitismo y agudeza mental. La casa natal de Schopenhauer, una imponente estructura barroca en la calle Heiliggeistgasse, era un testimonio de la prosperidad de la familia y su posición en la sociedad de Danzig. El joven Arthur creció en un ambiente de privilegio material, pero también de tensión emocional. Un factor que sin duda contribuiría a su posterior visión pesimista del mundo. La infancia de Schopenhauer estuvo marcada por los viajes y la educación multicultural, una experiencia que sentaría las bases de su perspectiva global y su fluidez lingüística. Cuando Danzig fue anexada por Prusia en 1793, la familia, ferviente defensora de la independencia de la ciudad, tomó la difícil decisión de trasladarse a la ciudad hanseática de Hamburgo. Este primer desarraigo dejaría una huella indeleble en el joven Arthur, alimentando quizás su futura sensación de ser un outsider en el mundo académico y social. En un movimiento típico de las familias mercantiles de la época, el joven Arthur fue enviado a Le Havre, Francia, para vivir con la familia Gregoire, socios comerciales de su padre. Esta estancia, que duró desde 1797 hasta 1799, no solo contribuyó a su dominio del francés, sino que también le expuso a una cultura y forma de vida diferentes, ampliando su horizonte intelectual y sembrando las semillas de su futura perspectiva cosmopolita. De vuelta en Hamburgo en 1799, Schopenhauer asistió a una escuela privada dirigida por el Dr. Christian Ludwig Runge. Aquí demostró ser un estudiante sobresaliente, desarrollando una fluidez no solo en alemán y francés, sino también en inglés. Su facilidad para los idiomas era tal que su padre eligió deliberadamente el nombre Arthur por su similitud de ortografía en varios idiomas europeos, anticipando una futura carrera en el comercio internacional para su hijo. La música jugó un papel fundamental en la formación del joven Schopenhauer, una influencia que a menudo se pasa por alto en los recuentos de su vida. Aprendió a tocar la flauta con gran habilidad, iniciando así un amor por la música que perduraría toda su vida. Esta pasión musical no era un mero pasatiempo. Más tarde influiría profundamente en su filosofía, especialmente en su concepción de la voluntad y la representación. Schopenhauer llegaría a considerar la música como la forma de arte más elevada, capaz de expresar la esencia misma de la voluntad y la existencia de una manera que ninguna otra forma de expresión podía igualar. A pesar de su evidente aptitud para los estudios y su inclinación hacia las artes y las letras, Schopenhauer, en deferencia a los deseos de su padre, optó inicialmente por seguir una carrera en el comercio. Esta decisión, tomada contra sus inclinaciones naturales, sería una fuente de frustración y resentimiento que alimentaría su futura filosofía pesimista. En 1804, a la edad de 16 años, dejó la escuela para iniciar un aprendizaje con un comerciante en Danzig, marcando así el comienzo de lo que se suponía sería su carrera en el mundo de los negocios. Sin embargo, este camino se vio interrumpido abruptamente por la trágica noticia de la muerte de su padre en 1805. Heinrich Floris Schopenhauer fue encontrado muerto en un canal cerca de su casa en Hamburgo. En lo que se sospechaba era un suicidio. Este evento marcaría profundamente a Schopenhauer y tendría un impacto duradero en su visión del mundo y su filosofía. La pérdida de su padre, combinada con la rápida adaptación de su madre a su nueva vida como anfitriona de un salón literario en Weimar, sembraría las semillas de su pesimismo y su compleja relación con el mundo social. La muerte de su padre liberó a Schopenhauer de la obligación de seguir una carrera comercial, pero también lo sumió en una crisis existencial. Volvió brevemente a Hamburgo para continuar su aprendizaje, pero la experiencia resultó insatisfactoria y deprimente. Después de 2 años de lo que él describiría más tarde como tortura espiritual, finalmente abandonó el comercio para perseguir su verdadera pasión, la filosofía. En 1809, a la edad de 21 años,
Schopenhauer se matriculó en la Universidad de Göttingen. Aquí, bajo la tutela de Gottlob Ernst Schulz, se sumergió en el estudio de Platón y Kant, dos pensadores que tendrían una profunda influencia en su propio trabajo. Schulz se aconsejó a Schopenhauer que se concentrara en estos dos filósofos, un consejo que Schopenhauer seguiría con dedicación. La teoría de las ideas de Platón y el idealismo trascendental de Kant se convertirían en los pilares sobre los que Schopenhauer construiría su propia filosofía. La relación de Schopenhauer con su madre, Johanna, merece una mención especial, ya que tuvo un impacto significativo en su desarrollo personal y filosófico. Tensa desde el principio, se deterioró aún más tras la muerte de su padre. Johanna, liberada de lo que consideraba un matrimonio opresivo, floreció como anfitriona de un salón literario en Weimar, convirtiéndose en una figura destacada en los círculos culturales de la ciudad. Schopenhauer veía a su madre como una diletante, más preocupada por su estatus social que por la profundidad intelectual. Le molestaba especialmente la rapidez con la que parecía haber superado la muerte de su marido y la frivolidad que percibía en sus nuevas actividades sociales. Esta relación turbulenta tendría un impacto significativo en la visión de Schopenhauer sobre las mujeres y las relaciones interpersonales en general, contribuyendo a su misoginia y a su preferencia por la soledad. En 1811, Schopenhauer se trasladó a Berlín para continuar sus estudios. Allí asistió a las conferencias de Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Schleiermacher. Sin embargo, pronto se desilusionó con Fichte, a quien acusó de oscurantismo y charlatanería. Esta experiencia reforzó su convicción de que la claridad de expresión era esencial en filosofía, un principio que se esforzaría por mantener en sus propios escritos. En 1813, con Europa sumida en las guerras napoleónicas, Schopenhauer se retiró a Rudolstadt, cerca de Weimar, para escribir su tesis doctoral, titulada sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. La tesis fue presentada a la Universidad de Jena y le valió su doctorado in absentia. Este trabajo, aunque a menudo pasado por alto en favor de sus obras posteriores, sentó las bases de su filosofía, explorando las formas en que percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. El período entre 1814 y 1818 fue crucial para Schopenhauer. Durante este tiempo, viviendo en Dresde, escribió su obra maestra, El mundo como voluntad y representación. En este trabajo monumental, Schopenhauer desarrolló su visión metafísica del mundo, argumentando que la realidad tiene dos aspectos fundamentales: la representación y la voluntad. La influencia de la filosofía india en el pensamiento de Schopenhauer durante este periodo no puede ser subestimada. La traducción al latín de los Upanishads por Anquetil Duperron en 1802 abrió una ventana a un mundo de pensamiento completamente nuevo para los filósofos occidentales. Schopenhauer encontró en estos textos una resonancia con sus propias ideas sobre la naturaleza ilusoria de la realidad y la futilidad del deseo. Esta influencia es evidente en su concepto de la voluntad como una fuerza ciega e incesante que impulsa toda existencia, similar al concepto hindú de Maya. A pesar de la profundidad y originalidad de su pensamiento, el mundo como voluntad y representación no logró el reconocimiento inmediato que Schopenhauer esperaba cuando se publicó en 1818. El libro fue inicialmente ignorado por el establishment filosófico, una experiencia que sin duda contribuyó a su creciente misantropía y a su desdén por el mundo académico. En 1820, Schopenhauer obtuvo un puesto como Privatdozent en la Universidad de Berlín. Irónicamente, consiguió este puesto gracias a una recomendación de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien en ese momento era la figura dominante en la filosofía alemana. Sin embargo, el desdén de Schopenhauer por Hegel pronto se hizo evidente. Consideraba que la filosofía de Hegel era oscura y carente de sustancia, y no ocultaba su desprecio. En un intento por desafiar la supremacía de Hegel, Schopenhauer programó sus conferencias a la misma hora que las de Hegel, esperando atraer a los estudiantes. Esta estrategia resultó ser un fracaso estrepitoso. Mientras que las aulas de Hegel estaban llenas, Schopenhauer a menudo se encontraba dando conferencias a un puñado de estudiantes o a aulas vacías. Esta experiencia amarga reforzó su resentimiento hacia el establishment académico y su convicción de que era un genio incomprendido.
Tras este fracaso en la enseñanza, Schopenhauer se retiró de la vida académica. Se dedicó a refinar y expandir sus ideas filosóficas, viviendo de las rentas de sus inversiones. En 1831, huyendo de una epidemia de cólera en Berlín, Schopenhauer se estableció en Frankfurt am Main, donde pasaría el resto de su vida. Durante las décadas siguientes, Schopenhauer continuó desarrollando y publicando sus ideas. En 1836 publicó Sobre la voluntad en la naturaleza, donde intentó demostrar cómo los descubrimientos científicos recientes apoyaban su filosofía. En 1841 publicó Los dos problemas fundamentales de la ética, que consistía en 2 ensayos, sobre la libertad de la voluntad humana y sobre el fundamento de la moral. En 1844, publicó una edición ampliada de El mundo como voluntad y representación, añadiendo un segundo volumen de ensayos que ampliaban y clarificaban sus ideas originales. Esta edición tampoco recibió la atención que Schopenhauer esperaba, lo que aumentó su amargura y su sensación de ser un genio ignorado por su tiempo. El reconocimiento que Schopenhauer tanto anhelaba finalmente llegó en sus últimos años. La publicación de Parerga y Paralipómena en 1851, una colección de ensayos sobre diversos temas filosóficos, comenzó a atraer la atención del público. Este trabajo, más accesible que sus obras anteriores, introdujo las ideas de Schopenhauer a un público más amplio. Su estilo de escritura, conocido por su claridad y wit mordaz, contribuyó significativamente a su creciente popularidad. El pesimismo filosófico de Schopenhauer, su énfasis en la voluntad como fuerza motriz del universo, y su visión del mundo como un lugar de sufrimiento, comenzaron a resonar con el espíritu de la época. Su influencia se extendió mucho más allá de la filosofía académica. Escritores como Thomas Mann, Leo Tolstoy y Franz Kafka encontraron en su obra una profunda resonancia con sus propias visiones del mundo. Compositores como Richard Wagner fueron profundamente influenciados por su filosofía de la música. El énfasis de Schopenhauer en el inconsciente y en las fuerzas irracionales que impulsan el comportamiento humano también influyó en el desarrollo del psicoanálisis, especialmente en el trabajo de Sigmund Freud. En sus últimos años, Schopenhauer se convirtió en una especie de celebridad filosófica en Frankfurt. Aunque seguía siendo en gran medida un solitario, disfrutaba de su nueva fama y de las visitas de admiradores y estudiantes. Su rutina diaria se hizo famosa: largas horas de lectura y escritura, paseos con su perro y cenas en el Englischer Hof, donde entretenía a los comensales con su conversación mordaz y sus opiniones tajantes sobre todo, desde la política hasta la literatura. Schopenhauer murió el 21 de septiembre de 1860 en Frankfurt, dejando un legado que continuaría influyendo en el pensamiento occidental durante generaciones. Su muerte fue tranquila. Fue encontrado en su silla, aparentemente habiendo fallecido en su sueño. La vida y obra de Arthur Schopenhauer nos presenta el retrato de un hombre complejo, brillante y contradictorio. Un pensador que se atrevió a desafiar las corrientes filosóficas dominantes de su tiempo, ofreciendo una visión del mundo que, aunque sombría, capturó algo profundamente verdadero sobre la experiencia humana. Su journey desde un joven cosmopolita hasta un filósofo solitario, y finalmente aclamado, es un testimonio del poder de las ideas y de la perseverancia intelectual. Schopenhauer fue un pionero en muchos aspectos. Su interés por la filosofía oriental anticipó el diálogo intercultural que se desarrollaría en las décadas siguientes. Su énfasis en la voluntad y el inconsciente presagió desarrollos importantes en psicología. Su pesimismo filosófico y su visión del absurdo de la existencia humana fueron precursores del existencialismo del siglo XX. La influencia de Schopenhauer se extiende hasta nuestros días. Su crítica de la razón y su énfasis en la voluntad como fuerza fundamental sigue siendo relevante en los debates filosóficos contemporáneos. Su visión de la música como la forma más elevada de arte continúa influyendo en la estética musical. Su filosofía del pesimismo, aunque a menudo malinterpretada, ofrece una perspectiva única sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida. En última instancia, la vida de Schopenhauer es un testimonio del poder de las ideas para trascender el tiempo y el espacio. Aunque pasó gran parte de su vida sintiéndose ignorado y subestimado,
Sus ideas eventualmente encontraron su lugar en el panteón del pensamiento filosófico. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza a menudo requiere perseverancia frente a la adversidad, y que las ideas verdaderamente originales pueden tardar generaciones en ser plenamente apreciadas.